Empleada increíble protege a su hija especial y millonario revela su historia sorprendente. María se despertó antes del amanecer, como todos los días. La luz que se filtraba tímidamente por la ventana apenas iluminaba su pequeño apartamento en el corazón de Bogotá. Mientras preparaba el desayuno para Sofía, su mente ya estaba llena de preocupaciones. ¿Cómo haría para que la quincena alcanzara esta vez? ¿Podría cumplir con las expectativas de su jefe en la reunión de esa tarde? En el fondo de su corazón, sabía que su verdadero trabajo comenzaba cuando salía de la oficina, ser madre soltera en un mundo que siempre parecía más interesado en las estadísticas que en las historias personales. Sofía, con su luz especial, llenaba el hogar con risas a pesar de su discapacidad, frente a la mirada compasiva de los demás padres en la guardería. «Mamá, ¿por qué no puedo jugar como los demás?». La pregunta resonaba con una fuerza devastadora, destrozando la coraza de confianza que María intentaba construir. Cada vez que se enfrentaba a miradas duras y murmullos, el dolor de su hija se convertía en el suyo. Esa injusticia hacía que su pecho se sintiera comprimido. Tenía que luchar, no solo por su hija, sino por todos los que habían sido silenciados. Cada tarde, mientras trabajaba en su computadora, sentía la presión de un mundo que no solo desestimaba sino que ostracizaba. En el edificio corporativo, María enfrentaba una nueva batalla. Aquel día, debía presentar una propuesta que buscaba adaptar el espacio laboral para incluir a personas con discapacidad. Ante su jefe, sintió el nudo en su estómago apretarse. Cuando sus palabras no fueron más que un eco perdido, una punzada de frustración recorrió su cuerpo. No podía permitirse fallar, no cuando Sofía dependía de ella. Sin embargo, a pesar de su preparación, la frialdad del medio siempre parecía silenciar su voz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María sentía que estaba en una cuerda floja. Cada palabra que no salía en su voz resonaba como un susurro de fracaso. El peso de la mirada de su hija la seguía, como un faro que iluminaba su oscuridad interna. En un rincón de su mente, la imagen de Fernando, el exitoso empresario, se interponía como un obstáculo inquebrantable. Él, que había recorrido un camino de logros pero cuya bondad estaba oculta detrás de la ostentación. Ella lo sabía, enfrentarlo significaría arriesgarlo todo. Algo en el aire cambiaba, y María sentía que había una llama encendida en su pecho, una determinación feroz, pero también el miedo profundo a fallar. Su voz podía hacer eco en esa sala repleta de oxígeno denso, pero el temor asfixiante de no ser escuchada la paralizaba. La angustia de saber que el destino de su hija podía depender de ese momento la llevó al borde de un abismo. Y así, se quedó mirando a Fernando, mientras ambas historias se cruzaban en un punto crítico, donde el hambre de justicia podría llevarlos a un futuro incierto, o quizás, a dos mundos que jamás lograrían reconciliarse. La reunión comenzó con un silencio incómodo. María se encontraba de pie, frente a sus colegas, con las notas de su presentación temblando ligeramente en sus manos. En ese breve instante, se dio cuenta de que su voz representaba más que una propuesta, era la voz de su hija, de todos los que habían sido invisibles en el entorno corporativo. Respiró hondo, sintiendo el peso de su propia incertidumbre. ¿Sería capaz de transmitir su mensaje sin romperse? La primera frase salió con esfuerzo, pero no con la confianza que había ensayado frente al espejo. Una sombra de duda se instaló en su corazón mientras notaba las miradas escépticas de algunos de sus compañeros. Esta propuesta no solo busca adaptar espacios, comenzó, tratándose de infundir convicción en cada palabra. Es un paso hacia la inclusión, hacia un entorno donde todos, independientemente de sus capacidades, puedan aportar su talento. Las palabras fluyeron, pero aún así se sentía como si las paredes se cerraran a su alrededor. Fernando, sentado al fondo, la observaba con interés,
pero su expresión era enigmática. Aquella chispa de conexión que María esperaba encontrar no se materializó. En su mente, cuestionó si estaba comunicando realmente la necesidad de un cambio o simplemente presentando un informe más que carecía de humanidad. Mientras continuaba su exposición, su mente viajaba a la imagen de Sofía jugando sola en la guardería, su sonrisa iluminando su rostro a pesar de la distancia emocional que otros creaban. Aquella imagen resurgió el fuego en su interior. María comenzó a hablar sobre el potencial que cada individuo, incluido su propio amor, podría ofrecer a un entorno laboral diverso. Fue así como comenzó a recordar las palabras de aliento que siempre había compartido con Sofía: lo que importa es tu corazón, no cómo lo muestras al mundo. La reunión tomó un giro inesperado. Las caras serias comenzaron a mostrar signos de reflexión, algunos asintieron. María tomó ese gesto como un impulso, su voz resonante y firme se elevó. Hemos sido testigos de cómo la diversidad enriquece nuestras vidas y nuestros trabajos. Incluir a personas con discapacidad no solo es lo correcto, sino también una fuente de innovación. Desde la creatividad hasta las soluciones de negocio, cada individuo tiene algo valioso que ofrecer. Sin embargo, el temblor de su voz nunca desapareció por completo. Había algo más profundo que anidaba en su interior, el miedo a ser rechazada. A pesar de los progresos, una parte de ella no podía evitar cuestionar cuán dispuestos estaban los otros a dar ese paso hacia la verdadera inclusión. La tensión era palpable, podía sentir la energía en la sala transformándose. A medida que finalizaba, una parte de ella sentía que la batalla no había terminado. La incertidumbre todavía acechaba en las sombras. Al terminar, las reacciones fueron mixtas. Algunos aplausos, pero también murmullos. Pudo detectar la crítica en la mirada de uno de los ejecutivos, como si su esfuerzo jamás pudiera ser suficiente. Mientras su jefe, que había permanecido indiferente, se disponía a dar su opinión, María recibió un mensaje de texto en su teléfono. Era de Sofía: mamá, eres la mejor. Siempre. Esa simple frase le insufló el valor que necesitaba. En ese instante, María decidió que, independientemente del resultado, no se rendiría. Si su voz resonaba en la sala, devendría en eco para muchos más. Al finalizar la reunión, Fernando se acercó. Quiero hablar contigo, dijo, su tono inusual le pareció más genuino. La expectativa y el temor se enredaron en su mente. ¿Sería de apoyo o, por el contrario, solo presentaría más obstáculos? María sintió cómo la incertidumbre se convertía en una fuerza implacable. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Fernando, sino también a su propio temor de fracasar. ¿De qué se trata?, preguntó, desbordando curiosidad y una determinación renovada. Su pregunta dejó un aire de tensión en la habitación y guió a la trama hacia un nuevo rumbo: la verdad. Podría haber estado escondida detrás de esa fachada de éxito que necesitaba ser descubierta. María miró a Fernando a los ojos, desafiando la tensión que se había acumulado entre ellos. Su mente giraba mientras trataba de descifrar cómo aquel encuentro podría influir en su vida profesional. La incertidumbre aún aplastaba su pecho, pero también había una chispa de anticipación. ¿De qué se trata?, repitió, esta vez con un tono más firme. La frase estaba cargada de toda la emoción que había contenido durante su presentación. Fernando hizo una pausa, su expresión serena pero inquisitiva. Lo que presentaste hoy es impactante. Creo que hay un camino por recorrer, pero también veo que necesitas más campeones a tu lado. Esa mención de campeones la sorprendió, como si él reconociera su lucha interna y decidiera unirse a ella. ¿Qué estás proponiendo?, preguntó, intentando mantener un balance entre el asombro y la desconfianza. Quiero trabajar contigo en esta visión, admitió. He visto cómo otras empresas han logrado avances significativos en inclusión. Conozco a algunas personas influyentes que podrían hacerla realidad. Pero primero, necesito saber si estás dispuesta a defender esta causa en los próximos niveles. Las palabras de Fernando resonaron en su mente como un eco. ¿Realmente había alguien dispuesta a apoyarla, a impulsarla en este camino lleno de incertidumbres? A medida que conversaban, María empezó a comprender que no solo se trataba de la propuesta inicial.
Era un proceso de construcción, de luchar contra las barreras invisibles que ella misma había enfrentado y de las que muchas veces era la única que podía ver. Fernando le ofrecía una oportunidad no solo para elevar su propuesta, sino también para realzar su voz en un lugar donde había sido constantemente minimizada. María sintió que su determinación se intensificaba. Ya no podía permitir que su inseguridad la dominara. Aquí tenía una posibilidad inmejorable. Aceptar esa colaboración le supondría riesgos, pero la idea de que su perspectiva pudiera germinar en un entorno corporativo la llenó de esperanza. Y fue entonces cuando comprendió que su voz no solo representaba a ella misma, sino a cada una de esas mujeres y hombres invisibilizados que, como ella, anhelaban ser escuchados. Yo estoy dispuesta, respondió con firmeza, reforzando su intención. Pero no solo quiero adaptar espacios. Quiero modificar mentalidades. Quiero que se entienda que la inclusión no es un favor, sino una necesidad. La convicción se hacía palpable entre ella y Fernando, como si un pacto se estuviera forjando en la atmósfera. Mientras discutían estrategias, María no pudo evitar que su mente también viajara a Sofía. La imagen de su hija sonriendo le permitió disfrutar de esa pequeña victoria momentánea. Pero en el fondo, había una realidad que la acechaba, la posibilidad de que no todos respondieran positivamente a su propuesta. Su grupo aún contenía escépticos, y cada paso que diera a partir de ahora sería un acto de fe. Cuando terminaron su conversación, quedaron en seguir en contacto para afinar los detalles de su colaboración. Sin embargo, el choque de pensamientos y emociones hizo que María sintiera una mezcla de entusiasmo y agitación. A medida que salía de la sala, pensativa sobre lo que vendría, un nuevo mensaje la sorprendió. Era un correo de uno de los ejecutivos que había observado la reunión. Tengo preguntas sobre tu presentación. ¿Podemos hablar más adelante? Decía el mensaje, y aunque no mostró una apertura escandalosa, circulaba una semilla de oportunidad. ¿Estaba a punto de enfrentarse a un nuevo desafío que podría corroborar su impacto? María contuvo el aliento. Había llegado el momento de elevarse nuevamente, de defender sus ideas con más fuerza que nunca. Una combinación de miedo y emoción embargó su ser. La balanza se balanceaba entre el riesgo y el logro, y en ese vaivén, María entendió que esta vez no estaba sola. Pero mientras se preparaba para este nuevo viaje, una voz interna le susurró que el verdadero desafío apenas comenzaba. A veces, enfrentarse a la propia verdad significaba desatar una tormenta de emociones y revelaciones. ¿Estaba dispuesta a soportar el vendaval que podría cambiarlo todo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y antes de que se diera cuenta, cada paso la llevaría más cerca no solo de su lucha, sino de la identidad que había constituido detrás de la mujer que era en el trabajo y la madre que quería ser para su hija. María salió de la sala y de inmediato comenzó a sentir la presión de lo que significaba abrir ese nuevo capítulo. Caminaba por el pasillo, las luces frías del edificio reflejándose en su piel, y su mente no podía dejar de girar. Aquella propuesta había sido solo el primer paso, ahora entraba en un juego donde los movimientos estratégicos se harían más esenciales que nunca. La idea de ser escuchada había despertado algo profundo en ella, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que la dejaba casi temblorosa. No podía permitirse dudar. Se metió en su oficina, cerró la puerta y respiró hondo. Miró la pantalla de su computador, donde el correo del ejecutivo la esperaba como una invitación tentadora pero aterradora. En su mente, los sí comenzaban a arremolinarse. ¿Y si no le gustaban las respuestas que ella daba? ¿Y si se encontraba con una resistencia aún mayor? Para calmar sus pensamientos, comenzó a delinear una estrategia. Tenía claro que necesitaba datos concretos, ejemplos que sirvan como testimonio de su visión. Se dispuso a investigar empresas que ya habían implementado cambios significativos en inclusión y diversidad. Comenzó a recopilar información valiosa, cifras que demostraban no solo la necesidad de una mentalidad inclusiva, sino también los beneficios tangibles que proporcionaba a las organizaciones. Al mismo tiempo, envió un mensaje a Fernando, indicándole que estaba lista para comenzar a trabajar en un plan. Esa sensación de colaboración la envalentonaba. La posibilidad de contar con alguien a su lado, alguien que entendiera el desafío, le daba fuerzas.
María comprendió que no podía solo depender de su voz, el poder de esta lucha residía en unir fuerzas con otros que compartiesen su visión. Las horas se deslizaron entre gráficos y reportes. Sin darse cuenta, la tarde se tornó noche y la oficina vacía se volvió su refugio. Mientras revisaba las notas, las palabras resuena de su presentación aparecieron ante sus ojos. La pasión que había sentido estaba más viva que nunca. Ella no solo quería ser una voz, deseaba ser un faro. Pensando en Sofía, en cómo estaba construyendo un legado para ella, la chispa de determinación que ardía en su interior se avivó. De repente, el sonido de un mensaje entrante la sacó de su ensueño. Era Fernando. Impresionante lo que encuentras. Comencemos a estructurar una reunión con el ejecutivo, pero necesito que estés preparada para posibles oposiciones. Algunas mentes son más difíciles de cambiar. Cuente conmigo, respondió María, con el corazón acelerado. Sabía que estos encuentros serían la prueba de fuego. La oportunidad de demostrar que su visión era válida y necesaria. Con cada nuevo correo que intercambiaba con Fernando, sentía que fortalecía una red de apoyo que podría sostenerla cuando la presión aumentara. Se preparaba mentalmente para el encuentro, los datos acumulados se convertían en un escudo protector. Pero había algo más, el miedo que acechaba en las sombras de su mente no se desvanecía. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se preguntó si el viaje valía la pena. Hubo un momento en el que su fe flaqueó, preguntándose si su vocación era realmente esa. Sin embargo, cada vez que Sofía sonreía o la miraba con admiración, el fuego de su propósito se reavivaba. María supo con una certeza inquietante que las raíces de su lucha eran profundas. Al día siguiente, se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La reunión estaba programada para el final de la semana y debía estar preparada no solo con datos y propuestas, sino también con el valor necesario para enfrentar el posible escepticismo y los comentarios desalentadores. Mientras se vestía, un pensamiento cruzó su mente. Tal vez había una parte de su historia que no había contado, algo que podía conectar emocionalmente con el ejecutivo. Las barreras de la inclusión habían tenido su propio peso en su vida personal, y tal vez compartir esa verdad, su verdad, podría resonar con otros. María se detuvo en el espejo, observando su reflejo. Había llegado el momento de despojarse de partes de su historia que le habían hecho sentir vulnerable. Pero esta vez, la vulnerabilidad no sería un obstáculo, sino una herramienta de conexión. Era hora de prepararse para dejar huella, incluso si eso significaba abrir heridas. Y así, a medida que se enfocaba en lo que realmente sacudiría el encuentro, un nuevo resplandor de determinación iluminó su camino. La verdadera transformación comenzaría desde su interior. Sin embargo, una pregunta retumbaba, ¿sería suficiente para enfrentar las corrientes que se avecinaban? El desafío se avecinaba, y con él, la necesidad de aceptar la verdad de su historia como un motor para la acción. La batalla por el cambio estaba a punto de comenzar, y María debía estar lista para resolver no solo los conflictos profesionales, sino también los dentro de su propio corazón. María despertó el día de la reunión con un nudo en el estómago que parecía atentar contra su determinación. La luz que entraba por la ventana la instaba a levantarse, sin embargo, la duda parecía querer arrastrarla de nuevo hacia la oscuridad. La conjunción de cifras y su historia personal circulaban en su mente como un torbellino. Sabía que cada palabra que elegía podría cambiar el rumbo de su propuesta, y eso la aterrorizaba. Pero había algo que seguía latiendo en su interior, su deseo de ser escuchada, de derribar barreras, no solo en su trabajo, sino en su vida. Al llegar a la oficina, la premura de los minutos le dio un instante de calma. Se sentó en su escritorio, revisando una vez más los datos que había acumulado. Cada gráfico, cada estadística, sostenía la carga de su convicción. A medida que la mañana avanzaba, su mente regresaba a su historia, y se concentró en cómo podía transformarla en una herramienta persuasiva. La inclusión no era solo un concepto, era parte de su vida y su lucha diaria, y quizás esa autenticidad podía resonar con otros. Decidió elaborar un esquema de su presentación que, además de fundamentar su argumento con datos, incluyera elementos personales. Al compartir experiencias propias, podría crear empatía,
tal vez incluso inspiración. Lo que había vivido como madre de una hija con una condición especial, como eso moldeó su forma de ver el mundo, se convertiría en un ancla emocional. A medida que lo escribía, se sentía más poderosa, notando que el miedo comenzaba a transformarse en confianza. Fernando llegó y su sonrisa le transmitió un poco de calma en medio de su agitación. ¿Cómo vas?, preguntó, observando la intensidad con la que María trabajaba. Estoy lista para abrir mi corazón. Creo que eso puede hacer la diferencia, respondió ella, sintiendo el peso de su propia decisión. Es un riesgo, pero puede ser la clave. La autenticidad es magnética, dijo él, guiándola con su apoyo. La reunión comenzó. María sintió cómo su corazón latía acelerado cuando entró a la sala. Los rostros de los ejecutivos la observaban, algunos escépticos, otros intrigados. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, asumió el papel que había decidido adoptar, el de un faro. A medida que avanzaba en su presentación, compartió ilustraciones de casos exitosos y cifras que evidenciaban los beneficios de la inclusión. Sin embargo, todo cambió cuando llegó al momento de su historia personal. Quiero compartir con ustedes lo que significa ser madre de una hija que se enfrenta a desafíos que muchos no comprenden, comenzó, notando la atención que capturaba. Mientras narraba su experiencia, María pudo ver en los rostros de sus colegas un cambio. El escepticismo comenzaba a disolverse, reemplazado por un interés genuino. Cada palabra la acercaba más a su objetivo. Se sintió liberada, y el ambiente que antes parecía hostil, ahora parecía más acogedor. Al concluir, dejó que cada uno de los ejecutivos procesara lo que acababa de compartir. La sala estaba en un silencio reflexivo hasta que un miembro del equipo rompió la tensión con una pregunta desafiante. ¿Cómo podemos garantizar que esto no sea solo una tendencia, sino un verdadero compromiso? En ese momento, se detuvo a pensar. Esta era la confrontación que había anticipado, el instante que podría fortalecer o derribar su esfuerzo. La pregunta resonaba no solamente en el ámbito profesional, sino profundamente en su ser. Desde su propia vulnerabilidad, se atrevió a responder, la clave está en la acción continua, en involucrar a todos en el proceso. No se trata solo de iniciar una conversación, se trata de mantenerla. María sintió el poder de sus palabras, dándoles un giro final que capturó el propósito que había dedicado a su presentación. La tensión se disipaba, y una chispa de esperanza llenaba la sala. Mientras salía de la reunión, su mente seguía procesando. Había enfrentado la resistencia, había abierto su corazón y, aunque no estaba segura del desenlace, sí sabía que había dado un paso monumental. Pero la pregunta seguía latiendo en su interior, ¿finalmente lograría transformar esas semillas de inclusión en un cambio estructural? El verdadero desafío apenas comenzaba, y María estaba lista para seguir luchando. ¿Pero a qué costo? Los días siguientes a la reunión transcurrieron con una intensidad que María apenas había anticipado. La adrenalina de haber compartido su historia aún pululaba en su cuerpo, y mientras intentaba regresar a la rutina diaria, sentía como si cada tarea fuera un eco de aquel momento decisivo. En la oficina, el murmullo de la conversación había crecido. Algunos colegas venían a felicitarla por su valentía, mientras otros murmuraban, preguntándose si su enfoque fuera suficiente para generar un cambio real. María se sintió atrapada entre el reconocimiento y la ansiedad. Aquel impulso inicial de autenticidad se había convertido en un peso que cargaba. Las palabras de aquel ejecutivo, desafiando su compromiso, resonaban en su mente. Cada vez que pensaba en ello, una pequeña duda brotaba como hierba indeseada, ¿había sido suficiente? ¿Podía realmente hacer la diferencia o había sido solo un destello de emoción en una sala fría? Decidida a calmar su inquietud, comenzó a investigar más a fondo los modelos de inclusión que habían tenido éxito en otras empresas. Rastreó informes, estudios de caso y artículos que confirmaban lo que había planteado. A medida que se sumergía en estos datos, notó que el conocimiento podía ser un refugio poderoso. Salió de su zona de confort, asistiendo a seminarios y talleres, conectando con expertos en inclusión que avalaban su posición. No obstante, cada avance dejó un gusto a insatisfacción. ¿Acaso eso era suficiente?
Su historia personal era fuerte, pero sentía que había más que podía aportar. La idea de convertirse en una voz auténtica no solo para su hija, sino también para tantos que enfrentaban desafíos similares, la mantenía despierta por las noches. Comenzó a escribir un blog, relatando sus vivencias y reflexiones. Al hacerlo, sentía cómo ese espacio se convertía en su herramienta de liberación y empoderamiento. Su escritura se convirtió en un canal para hacer resonar su mensaje. Empezó a recibir correos de otras madres, confidencias, historias similares que la hacían sentir parte de una red mucho más extensa de vivencias. Era enriquecedor, pero también desalentador. En cada mensaje, María reconocía la lucha, la búsqueda incansable de una voz y la lucha por un lugar que ni ella ni muchas de sus interlocutoras podían encontrar. Conforme pasaban las semanas, las conversaciones en la oficina también cambiaron. Los ejecutivos comenzaron a pedirle más información y algunas referencias adicionales para el proyecto de inclusión que había propuesto. Su corazón latía un poco más rápido cada vez que un miembro del equipo mostraba interés genuino, pero al mismo tiempo, sentía el peso de la expectativa. Era hora de dar un paso más allá. Esa semana, María se propuso presentar un plan concreto. Algo que no solo hablara de inclusión, sino que también definiera metas específicas, responsables y resultados esperados. Su mente trabajaba de forma febril mientras organizaba ideas, trazaba gráficos y delineaba objetivos. Cada lápiz que pasaba sobre el papel era como un martillo que reforzaba su determinación. Sin embargo, un aire de incertidumbre lo envolvió todo una vez más. ¿Sería suficiente? La misma pregunta que la había asaltado un mes atrás la atormentaba ahora con mayor virulencia. Mientras organizaba la presentación para lo que consideraba su segundo asalto a la resistencia, una idea perturbadora surgió en su mente, ¿y si esta vez fracasaba? La noche anterior a la presentación, se sentó frente a su computadora a escribir el último punto de su presentación, pero la fatiga comenzó a hacerse evidente. La presión de ser la voz de su hija y de tantos otros pesaba sobre sus hombros. Sintió que el miedo se colaba entre sus pensamientos como una serpiente aguijoneando su confianza. Finalmente, decidió dormir. El desafío era lo suficientemente grande, y su mente requería descanso para sobrevivir al día que se avecinaba. Mientras se recostaba, una idea luminosa apareció en su mente, una forma de asegurar que su voz no sería solo un eco, sino un grito resplandeciente que resonaría en el corazón de todos. El siguiente día se acercaba, y con él, la oportunidad de enfrentar las dudas y consolidar su propuesta. Cada detalle importaba. Pero, al mirar al futuro, se dio cuenta de que a veces el verdadero miedo no era el posible fracaso, sino la posibilidad de tener éxito. ¿Y si todo cambiaba? La posibilidad de que su vida y su propósito se transformaran estaba al borde, y ella debía estar lista para cuando esa puerta se abriera. Pero, ¿estaba verdaderamente lista para afrontar lo que eso significaba? La sala de conferencias era un santuario de nervios, los murmullos de los asistentes creaban un trasfondo vibrante que espoleaba la ansiedad de María. Estar allí, frente a un grupo de directivos, la colocaba al borde de un abismo de incertidumbre. Con cada mirada, cada gesto, sentía la carga de su propuesta surgiendo desde sus entrañas. ¿Era posible que todo su esfuerzo culminara en un angustiante silencio? ¿Quién hubiera pensado que escribir un blog se convertiría en el requisito previo para esta presentación? María se había sumergido en la experiencia personal de sus lectores. Sus historias de lucha, resiliencia y anhelos resonaban en su mente, alimentando su propósito. Mientras esperaba su turno, recordó las palabras de la última madre con la que había hablado, lo importante que era que las voces de las familias fueran escuchadas y validadas. Ese momento la inundó de determinación. Tomó una bocanada de aire y se erguió, marcando la apertura de la reunión. Su discurso comenzó suave pero firme, con la autenticidad que había cultivado durante semanas. Compartió su historia, entrelazando su experiencia personal con estadísticas, con la narrativa de apoyo que había creado. Cada palabra era una piedra en un puente, uniendo su realidad con la misión de la empresa. Los rostros a su alrededor comenzaron a cambiar, la incertidumbre dio paso a la atención y, en algunos, una chispa de comprensión.
Sin embargo, a medida que avanzaba, la duda se interpuso nuevamente. La voz interna, picajosa y negativa, cuestionaba cada argumento. ¿Acaso sus datos eran lo suficientemente sólidos? ¿Podría realmente inspirar un cambio significativo? Esta batalla silenciosa disparó el latir de su corazón y comenzó a notar un ligero temblor en sus manos, el tipo de cosas que solían traicionarla en momentos críticos. Pero se aferró fuertemente al recuerdo de sus lectores y de su promesa de voluntad. Mientras abordaba las estrategias clave de su propuesta, notó a un par de ejecutivos intercambiando miradas. Uno de ellos se inclinó hacia su compañero, susurrando. Instintivamente, María sintió que ese gesto era un indicativo de resistencia. Fue un momento revelador, sí, había oposición, pero también había un camino. Recordó las lecciones que había aprendido en los seminarios, la resistencia no debía verse como un obstáculo, sino como una invitación al diálogo. Era tiempo de profundizar. Con una agudeza renovada, María terminó su exposición y abrió el espacio a preguntas. La primera consulta vino del ejecutivo más escéptico. Sus palabras eran como puñales que desenmascaraban su vulnerabilidad. ¿Dónde están las pruebas de que esto funcionará? Un sudor frío comenzó a deslizarse por su frente, pero bajo esa presión, un destello de claridad emergió. María adoptó un enfoque más matizado, combinando estadísticas con historias humanas que ilustraban la necesidad real de un cambio. Mientras el intercambio continuaba, un nuevo temor la atravesó. No estaba solo defendiendo su propuesta, estaba construyendo su propio legado. Las voces de quienes la apoyaban se fusionaron con su propia voz, resonando en cada rincón de la sala. Sus dudas empezaron a transformarse en aceptación a medida que compartía historias de éxito de otras organizaciones que habían dado pasos similares hacia la inclusión. Se dio cuenta de que cada argumento rechazado nutría su resiliencia. Al final de la sesión, la discusión había crecido, y aunque aún había escepticismo, también había apertura. A medida que se retiraban, los rostros de sus colegas expresaban una combinación de confusión y curiosidad. María sintió que había hecho más que presentar un simple plan, había plantado una semilla de cambio, una que florecería a medida que gestionara las expectativas y construyera relaciones en la misión. Sin embargo, al volver a su escritorio, el peso del éxito se hacía evidente. Había tocado el corazón de algunos, pero otros permanecían indiferentes. ¿Sería suficiente esa plantita? La visión de su hija y de sus esperanzas se cruzó en su mente, y un nuevo conjunto de incertidumbres apareció en su conciencia. Había abierto un camino, pero lo que se precisaba ahora era navegación cuidadosa a través del terreno resbaladizo. Mientras se sentaba a reflexionar, comenzó a esbozar nuevos objetivos. ¿Qué pasos seguirían? ¿Cómo podría mantener la conversación fluyendo? Entonces se dio cuenta de algo, el cambio ya se había precipitado, y la verdadera lucha apenas comenzaba. Su éxito dependería de su capacidad para interactuar, recalibrarse y seguir siendo esa voz valiente que su hija necesitaba. Era el momento de actuar sabia y estratégicamente, pero también de estar lista para las sorpresas que la vida siempre trae. En el horizonte, la posibilidad de un viaje más desafiante se presentaba. La idea de que este podría ser el comienzo de una lucha mayor respecto a su propuesta e incluso más allá. Pero con cada nuevo desafío, María comprendía que la verdadera transformación no era solo profesional, sino profundamente personal. Ahora, la pregunta se cernía sobre ella, ¿sería capaz de enfrentar la próxima prueba que se acercaba? El día siguiente comenzó con un amanecer gris, reflejo del torbellino interno que María enfrentaba. La presentación había sido solo un preludio, un primer paso hacia una serie de complejidades que aún debía navegar. Su mente, un torbellino de emociones, cuestionamientos y planes, la mantenía en un estado de alerta constante. Sabía que necesitaba fortaleza, no solo para enfrentar las objeciones, sino para afianzar su voz en el eco de la discusión que había comenzado. Con una taza de café humeante en la mano, se sentó frente a su computadora. La pantalla relucía, ofreciendo la promesa de un nuevo día, pero también el peso de su responsabilidad. Mientras revisaba los correos, un mensaje atrapó su atención, un seguimiento de uno de los directivos, un tal Javier, quien había mostrado interés.
Me gustaría que nos reuniéramos para hablar más sobre tus propuestas, decía el mensaje. Aquello encendió una chispa en su interior, un resquicio de esperanza que la empujaba a llevar su idea más allá de una simple propuesta. Decidida, comenzó a preparar su estrategia para la reunión. Visualizó cada aspecto, desde las preguntas difíciles hasta posibles escenarios de diálogo. Por primera vez, sentía la adrenalina de un desafío en vez de temor. Cada preparación era una herramienta con la que esculpir su camino hacia una finalidad mayor. Sin embargo, a medida que delineaba su estrategia, un pensamiento inquietante se instaló en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar a un directivo poderoso? La idea de que cada palabra que pronunciara podría ser analizada y juzgada la sumía en dudas. Recordó el dulce rostro de su hija y sus ojos esperanzados. Esa imagen se convirtió en su ancla. María dejó a un lado sus inseguridades y comenzó a afilar su discurso, convencida de que cada palabra era también un paso hacia la vida que deseaba para Clara. La reunión se realizó en una elegante sala de juntas, con paredes cubiertas de paneles oscuros que reflejaban la magnitud del ámbito en el que se desarrollaría. Javier la esperaba con la dulzura de un mentor, pero las miradas de los asistentes no la dejaron escapar. La presión aumentó en cada palabra que intercambiaban. María notaba el peso de sus expectativas, como si cada uno de ellos fuera un tribunal evaluando su capacidad. Sin embargo, durante la conversación, se dio cuenta de que podía volver a apalancar las historias que había recolectado. Cada respuesta que daba a las preguntas de Javier evocaba las experiencias de las familias que había visitado. Su voz se fortalecía con cada anécdota, convirtiendo la reunión en un puente de comunicación real. Empezó a ver a Javier no como un opositor, sino como un socio potencial. Pero en medio del intercambio, la tensión apenas comenzaba a despejarse, surgiendo un nuevo dilema. Javier lanzó una pregunta inesperada: ¿y si esta propuesta no genera los resultados que esperas? Esa pregunta resonó como un eco de todos sus temores más profundos. María sintió que su corazón se detenía. La posibilidad de un fracaso tangible se cernía como una sombra. Este momento de vulnerabilidad se convirtió en un punto de inflexión. En vez de rendirse ante el pánico, recordó que había llegado hasta allí por la valentía de ser auténtica. Con una calma inesperada, respondió: el cambio no es instantáneo. He aprendido que cada pequeño avance cuenta, y estoy aquí para asegurarme de que no se detenga. La conversación cambió. La apertura que había cultivado con su sinceridad dio pie a una exploración más profunda de su propuesta. María comenzó a construir sobre la duda inicial, transformándola en una conversación sobre la posibilidad real de un impacto a largo plazo. Sus ideas comenzaron a tomar forma más sólida, y percibió a Javier como un aliado potencial en lugar de un crítico. Mientras la reunión concluía, una sensación de euforia la invadió, junto con un nerviosismo renovado. Había conquistado un pequeño triunfo, pero el camino hacia su objetivo no había hecho más que comenzar. Ahora sabía que la fuerza de su voz podía abrir puertas previamente cerradas, pero ¿cuántas más quedaban en pie? Regresó a su escritorio, exhausta pero emocionada. Había iniciado una conexión, quizás la más significativa hasta ahora, pero un susurro de su propia incertidumbre la siguió. ¿Sería suficiente esa conexión para llevar su proyecto a la realidad? Mientras su mente buscaba respuestas, la necesidad de profundizar en sus emociones y estrategias se volvió imperativa. Sin embargo, la próxima reunión se acercaba, y bajo la superficie, sombras de dudas y desafíos esperaban su momento. María se dio cuenta de que aún quedaban interrogantes: ¿cómo podría asegurarse de que su voz resonara en el núcleo de las decisiones empresariales? La urgencia de descubrir la respuesta se hizo palpable, y la próxima interacción prometía ser un terreno inexplorado. ¿Sería capaz de navegar por esas aguas turbulentas y promover el cambio desde dentro? María despertó antes del amanecer, una mezcla de emoción y nerviosismo revoloteando en su interior. El día de la segunda reunión con Javier había llegado, y la anticipación la envolvía como una niebla. Sabía que el primer paso había sido exitoso, pero la realidad seguía latiendo fuerte. Cada interacción era un nuevo desafío y una nueva oportunidad para crecer. Se preparó con meticulosidad, eligiendo un atuendo que la proyectara como una profesional decidida, pero también accesible.
Al mirarse al espejo, se dio cuenta de que, más allá de su apariencia, necesitaba recordar lo que realmente importaba, la historia y el propósito tras su propuesta. Necesitaba que cada palabra que pronunciara reflejara no solo su deseo de éxito profesional, sino también su compromiso como madre. Con la imagen de Clara en su mente, un fuego la impulsó hacia el desafío que se presentaba. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual la recibió. Sentía el ruido como un eco de sus propias dudas, pero esta vez iba armada con una estrategia más clara. En su lugar habitual, frente a la pantalla, comenzó a repasar los puntos clave que había delineado. Sin embargo, un reto se asomaba: cómo convertirla con Javier en un vínculo más profundo y sólido. Cuando finalmente se sentaron nuevamente para discutir, Javier la miró con un aire inquisitivo. Había un cambio en su postura, parecía más curioso que crítico. Este giro generó en María tanto confianza como una presión renovada, y comenzó a relatar cómo su propuesta podía contribuir no solo a las metas de la empresa, sino también al bienestar de la comunidad a la que servía. Esto no era solo una cuestión monetaria, era una oportunidad para marcar la diferencia. Su discurso fluía con naturalidad, cada palabra resonando con un propósito. Contó anécdotas sobre las familias que había conocido, cómo sus vidas se entrelazaban con la suya, convirtiéndolas en el motor detrás de su dedicación. Se permitió ser vulnerable, compartiendo sus miedos sobre el futuro de su hija y cómo cada esfuerzo en la vida laboral servía a un propósito mayor. Sin embargo, la distancia emocional a veces se sentía palpable. Aunque Javier parecía más receptivo, a veces sus respuestas se sentían formulaicas, como si solo cumpliera con un protocolo. Era un momento decisivo. María comprendió que necesitaba un giro distinto, un enfoque más personal para romper esa barrera que podría hacer que su mensaje resonara de forma más auténtica. Decidida, dio un paso audaz. ¿Sabes? Hay algo que no he compartido, dijo con un tono más suave. Javier arqueó una ceja, intrigado. Mi hija es especial. Ella es quien me ha motivado a luchar por este proyecto, porque creo en un futuro donde ella y otros como ella tengan la oportunidad de soñar sin límites. La sala pareció contraerse en silencio. María observó los cambios en el rostro de Javier, su interés genuino aparecieron al reconocer la verdad detrás de su lucha. Hablar de su hija había abierto una compuerta emocional, y finalmente, estaba logrando que su voz no solo fuera escuchada, sino que también resonara en los corazones de quienes la rodeaban. La dinámica de la reunión cambió drásticamente. Javier comenzó a hacer preguntas más específicas, su postura antes distante se tornó en activa colaboración. A medida que la conversación avanzaba, María sentía cómo su confianza iba floreciendo. Finalmente, no era solo su propuesta la que estaba en juego, sino su propia identidad como madre y profesional. Aún así, no podía no sentir un escalofrío de inquietud. La conexión estaba estableciéndose, pero aún había un largo camino por recorrer. María observó que había comenzado a cimentar un terreno fértil, pero cada palabra que intercambiaban señalaba hacia un futuro incierto. ¿Tendría la fortaleza necesaria para no solo transformar su vida, sino también la de su hija en un mundo que a menudo parecía inerte a sus necesidades? Mientras la reunión concluía, un torrente de pensamientos inundaba su mente. Había logrado más de lo que había esperado, pero el hambre de éxito seguía latente. Claramente, los desafíos que aún quedaban eran formidables. A medida que Javier ofrecía una segunda reunión, María sintió que la historia apenas comenzaba. ¿Conseguiría convertir esa primera conexión en una colaboración real que trascendiera lo empresarial? Se despidió de Javier y caminó hacia su escritorio, aún con el corazón acelerado. Satisfecha, quizás, pero la realidad era otra. ¿Estaba realmente lista para llevar toda esta historia hacia el siguiente capítulo? Intentó acallar las preguntas, pero eran ineludibles. Con profundas respiraciones, estaba a un paso de descubrir si podía realmente forjar su camino o si se vería atrapada en la incertidumbre de lo que vendría. Cuando la semana final llegó, María despertó con un renovado sentido de propósito. Su mente estaba clara, y el eco de las palabras de su hija, mamá, siempre eres la mejor, resonaba en su corazón. No había duda,
ese era el momento de consolidar todo lo que había construido en sus encuentros con Javier. A lo largo de las semanas, no solo había defendido una propuesta sobre inclusión en el entorno laboral, había defendido el futuro de su hija y de todos aquellos que merecían ser escuchados. María se preparó meticulosamente. Esta vez, su presentación no sería solo una combinación de datos y anécdotas, sería la culminación de su viaje, un viaje donde sus experiencias personales y profesionales se entrelazaban en una sinfonía de claridad y determinación. Sabía que su historia personal tenía el poder de transformar la narrativa corporativa, y estaba lista para usar su autenticidad como su mayor fortaleza. Al llegar a la oficina, notó un ambiente pausado. Los ecos de las conversaciones giraban en torno a su propuesta. En el fondo, sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando entró en la sala de juntas, quedó completamente inmersa en el desafío. Sentía las miradas de sus compañeros y directivos, quienes esperaban descubrir si María había podido materializar su visión. Pero esta vez no iba a dejar que la duda la paralizara. Con una respiración profunda, introdujo su presentación. Habló de su viaje personal, no solo como madre, sino como una profesional dispuesta a cambiar la percepción de la discapacidad en el trabajo. La inclusión no solo se mide en números, se cimenta en las historias que llevamos dentro, dijo con serenidad. A medida que compartía su historia sobre Sofía, cada palabra parecía agrandar el vínculo entre su comunidad empresarial y su experiencia personal. Las lágrimas sorprendieron a muchos, pero en lugar de sentir vulnerabilidad, María sintió empoderamiento. Había liberado la carga que había llevado durante tanto tiempo, transformando su dolor en un llamado a la acción. Cada paso hacia la inclusión es un paso hacia un futuro donde el talento de todos es reconocido y valorado, concluyó. La sala estaba silenciosa, casi reverente. Era como si cada asistente hubiera sido tocado por la honestidad de su mensaje. Las dudas que acechaban en su mente comenzaban a disiparse mientras veía ciertas caras asintiendo con aprobación y respeto. Un momento sin precedentes en donde la barrera entre su realidad personal y la profesional se había desvanecido por completo. Después de la presentación, Javier fue el primero en hablar. Con un tono genuino, expresó: he visto el impacto que tus palabras han tenido en esta sala, y me gustaría trabajar contigo para llevar esta propuesta al siguiente nivel. El aplauso resonó, no solo como una confirmación de su trabajo, sino como un reconocimiento de la lucha por la inclusión. Esa noche, mientras regresaba a casa, María sentía que se había liberado de una gran carga. Había presentado su esencia al mundo. Había enfrentado una oposición que antes la paralizaba, pero con cada desafío, había demostrado su valía y su compromiso. Ahora, no solo se había ganado el respeto de sus colegas, sino que había encontrado su voz. En su hogar, cuando Sofía la miró con esos ojos brillantes y llenos de amor, María sintió que todo había valido la pena. Había luchado no solo por su hija, sino también por todos aquellos que habían permanecido en la sombra. Era un momento de realización, entendió que su propia transformación había sido el catalizador que abriría puertas, no solo en su profesión, sino en su vida como madre y en la sociedad. María había conquistado su miedo, y ahora se sentía imparable. Con el respaldo de sus colegas y la promesa de Javier, comenzó a trabajar en un plan de acción colaborativo que transformaría la palabra inclusión en una práctica firme y tangible. Comenzaría a organizar talleres, charlas y conferencias que no solo estimularían conversaciones sobre el tema, sino que también involucrarían a toda la organización. El giro definitivo hacia el cambio había comenzado. María se dio cuenta de que su historia tenía el poder necesario para derribar barreras. Ya no era solo una madre que luchaba por su hija, era una líder que inspiraba a otros. Cada paso que daba era un testimonio de su viaje, un viaje que continuaría expandiéndose hacia un futuro más inclusivo. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero ahora María sabía que no estaba sola. De pie en la puerta de su hogar, se sintió plena, lista para enfrentar el mundo con confianza renovada y una visión clara. El futuro de Sofía, y de cada persona que enfrentaba un desafío similar, estaba ahora al alcance de su voz. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación personal con sus amigos.
Este es el momento de mostrar su apoyo al canal, suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque su voz importa. Juntos podemos ser el cambio.